Tocayo, estamos hablando de muchas cosas que a lo mejor uno quisiera saber qué va a pasar si viene la tercera guerra o cuarta guerra mundial, ya no sabemos en cuál estamos. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la derecha que contraataca a Claudia El Sheinbaum? imperio contraataca, encabezado por Trump. Y sin embargo estamos en un mundo etéreo. Tendríamos mucho tiempo que no platicábamos de este De estos mundo temas. etéreo, pero a propósito de Bachelard, Bachelard tiene una parte muy científica y una parte muy poética. Y a mí lo que me encanta de Bachelard es, pues yo leí todo lo científico porque yo fui muy científico por lo menos unos 15 o 20 años de mi vida. Absolutamente científico hasta la náusea. Es decir, también hay un cansancio en eso, ¿eh? Claro. Que lo veas todo como muy objetivo, muy a propósito incluso hasta del método. Y de repente encontré un Bachelard nocturno que hablaba mucho de poesía y a mí me cambió mucho la vida esa perspectiva. Es decir, más que de un mundo objetivo, hablaba de un mundo de lo posible y de lo bello. Entonces, ciertamente la condición humana te abre muchos horizontes. Muchos horizontes y posibilidades. Y, por ejemplo, yo a veces tengo amigos que yo respeto, que amo incluso como personas, pero que solamente son monotemáticos, que tienen solamente una versión de la vida. Y a la larga una sola versión de la vida, ya sea muy científica o muy política o muy religiosa, son versiones que te desgastan y que te agotan y que agotas a tu auditorio de alguna Y manera. de alguna manera tal vez que te limitan, ¿no? Sí, se vuelve un cerco. Por eso mucho es importante, una recomendación es siempre tener esta actitud juvenil, de niño también, de niño, que es preguntón. Juegas y preguntas y imaginas de los niños, y también de los jóvenes que cuestionan, que buscan. Y recomendar un libro, hay un libro de Fernando Savater, un libro chiquito pero muy bueno, que sintetiza mucho de lo que hemos platicado aquí en términos de la historia de la filosofía y de cómo hemos los seres humanos ido interpretando la realidad de diferentes maneras y con diferentes enfoques, diferentes formas de entender. Y se llama Heterodoxia y Contracultura. Y que finalmente es como la historia, que lo que tú platicabas, cómo de repente hay una teoría que parece que es la buena, pero de repente hay una ruptura. Colapsa. ¿Verdad? Y hay una nueva teoría. Por ejemplo, algunas cosas de Newton sí son aplicables, pero luego llega Einstein y hace cosas distintas. Y también así ha pasado en la historia del pensamiento humano. Es un libro muy interesante. Fernando Savater tal vez sea, junto con este filósofo de Manuel Munier, Carlos Díaz, tal vez el filósofo más, ellos dos los filósofos más importantes españoles y con difusión internacional. Savater, bueno, los clásicos son Ética para Amador, mucho, libro de mucho. texto, y otro que yo les recomiendo mucho se llama Política para Amador, que lejos de ser un libro aburrido y de la parte negativa de la política, te da la parte bonita de la... Y tiene muchos libros Savater realmente muy buenos. El otro día escuché a un tipo que dice, no sé, mucha gente odia la política, pero yo la amo porque es polémica. Dice. ¿Y cómo pueden haber otras interpretaciones que hasta te generan alegría, ¿no? Sí. Algunos podrían decir, es que hablar de política es muy desgastante porque es pelearte con todos. Y más ahora que se dan golpes en el Zócalo, ¿no? Sí. Fíjate que yo ahora quiero dar voy a hacer un mini salto cuántico. Mi tocayo estudió antropología y tengo amigos antropólogos y yo mismo di clases de antropología y de identidad cultural de los mexicanos. Entonces la antropología, que es antro, ser humano, hombre, logia, estudio del ser humano. Entonces yo cuando daba clases les decía a los muchachos que cuál era puede haber varios métodos para el estudio antropológico, Sí, muchos, sí. pero hay uno que es esencial y que los ha hecho famosos a los antropólogos, de hecho. Y les decía yo a los muchachos que es el método Animal Planet. Entonces me quedaban, ¿cómo que método Animal Planet? Porque mucha gente veía Animal Planet y como está de moda ver animalitos, pues mucha gente ve ese tipo de programas donde observas en su estado natural. Es ver al ser humano en su estado natural.
O sea, de hecho los animales pues esconden las cámaras para verlos cómo operan, viven y cómo todo, ¿no? actúan. Sí. Es un antropólogo, es una persona que se integra a una comunidad incluso distinta a la del investigador antropológico, y como es distinta, capta muchas cosas diferentes, cosas que las personas que viven ahí lo ven como normal. No, sí, natural. Natural, entonces no tienen mucha capacidad crítica. Pero no se asombra. No se asombra, pero ya vistos desde fuera, te empiezan a sacar, ¿cómo se llama? Contrastes, ¿no? Y entonces este método Animal Planet que se le llama trabajo de campo, etnografía, que es estudio de un pueblo, de una comunidad, todo eso es algo que de hecho muchos del humor, fíjate, de los éxitos de Derbez, de los diálogos, los famosos programas de Adal Ramones, muchos programas cómicos vienen de la antropología. Sí, porque claro. María de Todos los Santos y todo eso, porque ellos observan a los mexicanos cómo se comportan y lo que hacen es nada más ponerlo en un sketch cómico y te da risa. O sea, te da risa porque te estás riendo de ti mismo y de cómo actúas y de cuáles son las relaciones de pareja. Y ellos nace su humor, fíjate, del conocer, de investigar y conocer y cómo de la somos, vida cotidiana. Y de la vida cotidiana. Fíjate que una cosa que yo no he nacido en Durango, lo tengo que reconocer, una cosa que me fascina, además en esas épocas, y que me recuerda, por ejemplo, el mundo de las novelas de Alejo Carpentier, este escritor cubano muy exquisito, que se llama, hay un libro que se llama El siglo de las luces, que habla de la rebelión que va a haber en Cuba, ahí para la independencia, el primer movimiento independentista en Cuba. Y dice uno de sus personajes, ya no recuerdo, hace mucho que lo leí, pero siempre me marcó. Dice, yo oía tambores de los negros que tocaban. Yo donde vivo, Durango en esta época, usa los tambores. Y al lado sur de donde vivo, oigo tambores que se están preparando para la caminata que van a hacer al santuario de la peregrinación de la Lupita mexicana. Y luego para ese tambor. Y luego un poquito más al otro lado, hacia el poniente, oigo otro tambor. Y recuerdo que en el siglo de las luces dice, yo oía los tambores de los negros. Pero bueno, yo aquí no oigo el tambor de los negros porque estoy viviendo otra realidad aquí en Durango. Y me llama mucho la atención cómo la gente tiene un sentido devocional, apasionado sobre la Virgencita de Guadalupe, que por cierto yo no lo comprendía, pero cuando tuve la oportunidad de viajar una y otra vez y muchas veces a Centroamérica o a Sudamérica, me preguntaban de muchos cantantes o de México, pero todos al final siempre me preguntaban, oye, ¿y qué es eso de la Lupita a la mexicana? Y yo no había comprendido hasta dónde llegaba la Lupita a la mexicana, o sea, el 12 de diciembre. Yo tuve una novia, debo de decirlo aquí públicamente, que amaba a la Lupita. Era ella una tipa muy genial, ¿cómo dicen ahora? Casquivana, un poquito, tal vez. Muy devota. Y amaba, y tenía unas imágenes de Lupita preciosas. Entre lo internacional, por decirlo así, o latinoamericano, y entre esta novia, me hicieron comprender, porque yo era un poco escéptico, la verdad, con respecto a la Lupita, y decía, fue una fabricación. Pero más allá de una fabricación, necesitamos una madre. Y aquí entra una realidad que a veces no podemos comprender, que son los mitos. Y entonces yo dije, wow, ¿cómo es posible que en muchos lugares de Latinoamérica, fíjate que México es genial en muchos sentidos, les gusta a los extranjeros, sobre todo latinoamericanos y de otros lugares, pero muy especial a los latinoamericanos, las canciones mexicanas, la comida, bla, 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 las pirámides.
Pero la Lupita tiene Tiene su sello, ¿verdad? Sí, Especial. tiene su sello. Y yo, a ver, como hay algunos autores que dicen, a veces no puedes comprender tu país solamente cuando lo vives fuera. Cuando estás fuera del país dices, wow, qué fuerte es cierta influencia. Claro. Que a partir de entonces yo empecé a tener una consideración muy amplia, muy benévola, más allá del mito, ya no sé ni cómo decirlo, pero muy significativa de lo que es la Lupita. Es decir, los seres humanos, a pesar de todo, a pesar del método incluso, no somos tan racionales. Hay una parte emocional muy importante, sí. Y la fe y la creencia tiene, para el creyente por un lado, pero también para que quien estudia, una explicación. O sea, es decir, tiene su función social, todo lo que es la creencia. Sabater, precisamente, que ya habíamos hablado de Sabater, en el libro de Política para Amador, tiene un capítulo sobre cómo ha influenciado al hombre de lo biológico a lo psicológico, le ha influenciado el miedo a la muerte. Claro. Y en términos ya sociales y culturales, cómo vencer a la muerte. Y hemos creado muchos mitos, muchas tradiciones, muchas cosas donde queremos. Y el gran ofrecimiento de casi todas las religiones es una vida más allá de la muerte. Sí, o sea, el miedo a la muerte es fundamental. Entonces, una de las principales ofertas espirituales, es decir, tú eres casi eterno, o te vas a reencarnar, o vas a tener ciclos, y de alguna manera eso es una forma de vencer a la muerte. Hay un capítulo muy bueno que yo se los recomiendo, y terminando y retomando estas ideas, yo creo que en el próximo capítulo seguimos platicando de estas ideas de filosofía y método, que es el tema que el día de hoy estamos abordando aquí en Armando Diálogos. Regresamos.